Sean bienvenidos, amados, en este día. La gracia de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Que en la grandeza de su propósito usted pueda ser edificado, exhortado, pueda ser grandemente consolado. Y si no es consolado y es exhortado, bueno, acepte la exhortación. Si es reprendido, dígale a la reprensión bienvenida a mi vida. Recuerde usted que la revelación de la palabra tiene como único propósito y fin formarlo y equiparlo a usted con todas las garantías que la palabra tiene para que usted sea una persona perfecta en Dios. No casi perfecta, perfecta en Dios. La Biblia nos habla de que debemos andar en novedad de vida, debemos andar en la rigurosidad de las demandas que Dios tiene para cada uno de nosotros y de cómo Dios tiene tantas expectativas con nosotros. Amén. Su palabra nos muestra cada día el nivel de expectativa que Dios tiene con nosotros. Yo cada vez que me sumerjo en la palabra, veo que Dios tiene más confianza en mí de lo que yo tengo en mí mismo. No voy a repetir esto sucesivamente porque cada vez que leo la palabra de Dios, yo veo que Dios hace un planteamiento muy claro con respecto a cómo Él me mira. Y qué bueno es entender que el planteamiento con el cual Él me mira normalmente está muy desmarcado de cómo yo me veo. Yo me veo de una forma. Y yo tengo que aprender a verme como Dios me ve. Y eso lógicamente va a ser profundas transformaciones dentro de nuestro ser. Así que la palabra de Dios el día de hoy nos puede edificar grandemente. Amén. Conforme a la gracia, 1 Corintios capítulo 3, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, nosotros como peritos arquitectos pusimos el fundamento. Estoy tratando de hablar en forma global, ¿no? Como un cuerpo. Hemos puesto el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno de nosotros miremos cómo sobreedificamos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificaren oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Durante este año hemos tenido sucesivas enseñanzas que han venido a instruirnos, a equiparnos y a dejarnos en alerta, informados, ¿no? Porque la palabra de Dios a nosotros nos informa de todo aquello que está aquí, lo que está precisamente en las Escrituras, lo que está contenido en estas verdades. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hace como 1 año y medio yo hablé, pero hoy día quiero ser más preciso en algunas cosas, de acuerdo a algunas conversaciones que hemos tenido con el apóstol, y el apóstol Yasser también está haciendo algunas enseñanzas con respecto a esto también. Otros pastores dentro de la congregación en República Dominicana también están enseñando, y el día de hoy vamos a ver el peligro de la apostasía, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de la apostasía? Hemos venido hablando acerca de la transformación, hemos venido hablando del nuevo hombre creado según Dios, pero aunque todas estas verdades que hemos establecido por medio de la palabra son verdades absolutas, porque nosotros somos una nueva creación según Dios, somos personas que hemos sido transformadas, somos personas que hemos sido cambiadas, y en verdad lo que hoy somos no se compara a lo que éramos definitivamente. Hoy somos lo que jamás nosotros imaginamos que pudimos haber llegado a ser. Y hoy yo me sorprendo de mi esposa, de mis hijos, de ustedes que les conozco, a los que les conozco aproximadamente 10 años, que es lo que tiene la congregación, a otros los conozco más años, y así sucesivamente. Nosotros vamos viendo cómo la palabra de Dios tiene una eficacia tan grande en cada uno de nosotros, que es imposible que una persona conozca a Dios, esté expuesto a su palabra y quede siendo la misma persona. Eso es imposible, ¿no? Es imposible ser el mismo. Y cuando Dios a nosotros comienza a transformarnos desde adentro hacia afuera, nuestro ser
exterior, que es lo tangible, lo palpable, aún la expresión de ese ser es transformada, es cambiada. Nos miramos de la misma forma, no nos ven de la misma forma, somos observados de una forma diferente. Y de hecho la gente lo dice normalmente. A usted se lo dice, a mí me lo dicen, oye, te veo cambiado, te noto cambiado, hace años que no te veo, pero qué bien te ves, y sucesivamente. Ellos pueden percibir el resultado de lo que está exteriormente, no pueden percibir lo que está dentro, a no ser que convivan con nosotros. Si ellos convivieran, obviamente que ellos se darían cuenta de la nueva persona que está engendrada en nosotros, aquella que ha sido puesta como un nuevo hombre, como una nueva mujer. Entonces, pero todo esto que Dios hace siempre está expuesto a que pueda volver atrás, a que pueda abandonar la fe, que es de lo que queremos hablar hoy día. Y a eso se le llama apostasía, volver atrás. Volver atrás de muchos compromisos que nosotros hemos hecho en la vida. Eso significa, en alguna medida significa apostasía, volverse atrás de lo que uno ha creído originalmente, de lo que se ha establecido. Entonces, el peligro de la apostasía, el día de hoy, es más inminente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo llevados hacia una vida donde estamos poniendo todas nuestras esperanzas en lo que Dios ha estado transformando en nosotros. Toda nuestra esperanza está en lo que Dios nos está impartiendo y nos está enseñando y hacia dónde nos está guiando. Definitivamente ni cuestionamos a Dios porque hemos visto tantos resultados en nuestra vida y estamos viendo tanto fruto en nuestra vida que ni siquiera nos detenemos a pensar si esto es de Dios. No, en verdad estamos viendo resultados hermosos, gloriosos, sustanciales. El tema es cuando escuchamos una voz equivocada de aquellas cosas que están siendo cambiadas y transformadas, aquellas cosas que nos han sido heredadas, prometidas por Dios, y escuchamos la voz equivocada. Entonces, el texto de 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, observe bien cómo comienza este texto, ¿no? Este texto comienza de una forma muy... el apóstol lo hace una exposición muy misteriosa, pero a la vez muy evidente. Iba a usar una palabra cinematográfica, pero no creo que apele ponerla ahora, pero tiene que ver con esta frase que el apóstol Pablo usa. Es como una palabra así de cuidado, de donde tú tienes que saber dónde están puestos tus oídos. Y a veces nosotros los seres humanos tenemos la problemática de escuchar lo que no debemos. Y le ponemos oído a personas que no debemos ponerle oído. Entonces, el apóstol dice, de esta manera en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, él dice, pero el Espíritu dice claramente, no dice el Señor, sino que dice el Espíritu, dice claramente. Cuando el apóstol está hablando de esta forma, cuando se expresa de esta forma, él está intentando transmitirnos que son tan claras las evidencias de los engaños que hay, que es imposible que los que hemos sido instruidos en la palabra seamos engañados. No. Es claro, el Espíritu está hablando muy claramente. Ahora, ¿por qué y cuál es la razón por la cual el cuerpo de Cristo no puede ver tan claramente? Porque ese es el problema. No es que el Espíritu de Dios no esté hablando con claridad. Los receptores no están claros en lo que están escuchando. ¿Me van a entender por dónde me voy? Ok, yo quiero que usted ponga atención hoy día. Pues si usted pone atención a lo que yo le enseñaré hoy día, usted va a ser una persona que va a estar, por medio de la palabra, sus oídos van a estar inmunizados al engaño. Y usted tiene que aprender a tener oídos inmunizados. Y lo único que puede inmunizar sus oídos es la palabra, nada más que la palabra. O sea, todas las personas que están expuestas a la palabra de Dios están inmunes del engaño. A usted pueden intentar engañarlo, pero no lo van a engañar. ¿Por qué? Porque usted va a tener su oído adiestrado, usted va a tener su oído inmunizado, usted va a tener su oído tan adiestrado a escuchar la palabra de Dios, que cuando una palabra engañosa venga, usted la va a detectar inmediatamente. Usted va a notar la seducción que hay detrás de palabras que son engañosas.
Usted sabe, muchas personas son sacadas de la iglesia engañosamente. Una cosa es que la palabra de Dios a ti te saque de un lugar, que lo vamos a explicar en un momento más lo voy a explicar más claramente. Una cosa es que tú seas sacado por la palabra y otra cosa que te saquen del lugar donde Dios te ha establecido. Son dos cosas totalmente diferentes. Y espero poder desarrollarlo para que tú lo puedas entender con mucha claridad. Entonces, como nosotros estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, como nosotros estamos viviendo en tiempos que son delicados, nosotros estamos viviendo tiempos críticos. ¿Críticos por qué? Porque la persona que no tenga adiestrado su oído a la palabra de Dios, cualquier palabra que esté adornada de malicia, de intenciones que parecen divinas pero que no lo son, una persona que no esté fundamentada en la verdad, esa persona va a ser seducida y va a ser cortada del jardín de Dios, donde Dios lo ha plantado. Entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice algunos, no todos, dice algunos. Ponga énfasis ahí. Por eso uno siempre como pastor siempre quiere que todos se salven, pero algunos van a volver atrás. Eso es irremediable. La palabra de Dios garantiza salvación, pero tú tienes que garantizarle a Dios que tú le vas a seguir a costa de lo que venga. Tú tienes que tomar ya decisiones hoy. Hoy yo puedo decirte a ti, tienes una vida llena de bonanza, llena de calma, relativa. Ahora toma la decisión. No la tomes cuando venga el tiempo difícil, tómala ahora. ¿Para qué? Para que se afiance sobre la riqueza que hoy día estás disfrutando. No que venga el tiempo crítico y ahí tengas que tú comenzar a hacer largas oraciones y ayunos tremendamente extensivos en tu vida porque quieres tomar un compromiso. No, ahí ya no vale, hay que hacerlo ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy que tenemos toda la libertad y tenemos todas las garantías para poder tomar buenas decisiones. El apóstol dice entonces que en los posteriores tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando. Tú vas a poner el oído. El oído es crítico en esto. Por eso tú tienes que saber a quién escuchas, tú tienes que saber lo que escuchas, tú tienes que saber con quién compartes, con quién no compartes, ¿no? Y cuando estoy hablando de quién compartir y con quién no compartir, me estoy hablando que tú no compartas con el mundo, porque el mundo que no conoce a Dios, precisamente con ellos tienes que compartir. Con las personas que tú no tienes que compartir, es que con los que, diciéndose ser cristianos, no andan como un cristiano, no andan como un hijo de Dios. O sea, con esas personas ni siquiera te sientes a la mesa. Porque son personas que no quieren cambiar. Le gusta absorberte, le gusta absorber lo que tú tienes, pero no quieren imitarte. Entonces no pierdas el tiempo con ellos, ¿no? Pero sí, inviértete en los que no conocen, en los que no conocen nada de Dios, en eso inviértete, claro. Anda, ve, comparte con ellos, exprésale la grandeza de Dios con tus cambios, con tu renovación y tu transformación. Pero con aquellos que dicen ser como tú, pero andan de diferente manera que tú, entonces tú vas a decisiones concretas. No pierdas tu tiempo. No es necesario. Deja que Dios los trate. Si Dios los va a traer, que los traiga a Él. Ya tu ejemplo no ha hecho nada. Si la palabra de Dios no ha hecho nada, tu ejemplo tampoco lo hará. Entonces, por tal razón nosotros debemos saber tomar decisiones. Y el apóstol es radical con respecto a este tema. Es muy radical con respecto a este tema. Entonces, comenzamos. El peligro entonces de la apostasía. ¿Por qué es peligrosa la apostasía? La apostasía, vamos a ver qué significa la palabra apostasía. Vamos a hacer toda una introducción. Entonces, como el apóstol está diciendo que el Espíritu claramente está informando que en estos tiempos muchos se volverán atrás, abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa palabra siempre a mí me sorprendió. De hecho, yo tengo por aquí, tengo como en una ficha, tengo así como el año 2013 puse doctrinas de demonios, porque siempre me pareció extraña esa palabra, doctrina.
¿quién pudiera enseñar una doctrina de demonios? Eso es extraño. Ningún ministro se pondría en un altar a enseñar una doctrina de demonios. Pero el apóstol está diciendo que hay doctrinas que van a salir de boca de ministros. Ese es el tema. Porque aquí no es que cualquiera lo enseñe, no, lo va a enseñar una persona que va a estar validada en un sistema religioso. El tema es, ¿qué va a estar enseñando? Ese es el problema. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo tú vas a medir la persona que está enseñando? ¿Cómo tú la vas a evaluar? ¿Cómo la vas a pesar con respecto a las palabras que está cargando? Las palabras que tú estás escuchando, si tú no tienes contenido bíblico en tu vida, tú no vas a poder pesar ninguna palabra porque no tienes conocimiento. No tienes con qué hacer una comparación. Entonces tú necesitas estar instruido en la palabra del Señor. Puede ser una observación que hace unos días atrás estaba revisando unas noticias cristianas. Y en Estados Unidos hay una congregación que para la fecha de Halloween subieron al altar jóvenes disfrazados de zombies y hicieron una representación. Y obviamente todo eso aceptado por el ministro. Sí. Otra noticia era que un ministro de una iglesia también, tratando de demostrarle a la gente lo que iba a significar el rapto, en un culto se colgó de un arnés y entonces lo subieron con polea y cosas y flotó por sobre la congregación para mostrarle más o menos lo que iba a pasar del día del rapto. Bueno, lo que sucede, esto es lo que el hermano aquí nos está comentando. De pronto van a haber cosas que son muy críticas con respecto a algunas alusiones, ¿no? Dentro de las iglesias nosotros podemos ejemplificar muchas cosas que van a suceder. El tema es si estas tienen fundamento y apego bíblico. Entonces nosotros hoy debemos ser tan rigurosos en esto. Pero la palabra de Dios es tan rigurosa aún con nosotros mismos, que aún los que creemos que sabemos algunas cosas vamos a ser confrontados con esas cosas que ni siquiera sabemos saber. Entonces, si Dios nos está alumbrando por dónde debemos irnos con respecto a la palabra de Dios, hay cosas que de verdad van a desmantelar nuestra vida con respecto a lo que es la apostasía, porque a lo mejor muchos de nosotros podemos estar en algunas conductas apóstatas y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y muchas personas han podido en su vida practicar la apostasía y no se dan cuenta, porque no saben lo que es la apostasía. Entonces la persona que no sabe lo que es puede estar incurriendo en un gran error y no sabe lo que es. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de la apostasía? ¿Cómo yo me doy cuenta de una enseñanza que es apóstata? Porque el apóstol aquí está hablando y él dice enfáticamente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo yo voy a estar expuesto a una doctrina de demonios y a una enseñanza engañosa? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? ¿No? Ahora, escuche bien aquí. Una enseñanza engañosa tiene tal seducción como la que se tuvo en Edén. ¿Por qué la seducción fue más fuerte que la enseñanza divina? Así que, amado, tú y yo no debemos ignorar que el poder de la seducción nos puede llevar a tremendas decisiones garrafales como la que sucedió en Edén. Entonces, la enseñanza apóstata tiene siempre un distintivo. Entonces, solo una vida guiada por el Espíritu podrá discernir una enseñanza cargada de malicia y de sazón del infierno. Solo una vida en el Espíritu. Solo la persona que anda en el Espíritu podrá discernir una enseñanza cargada de malicia y de maldad del infierno, que es impartida por seres humanos, pero llena de engaño para hacernos perder nuestra postura y condición de hijo. Esa es la idea. La idea es hacerte perder tu postura, y al perder tu postura pierdes tu condición. Porque cuando Adán y Eva perdieron su postura, ¿qué perdieron? La condición de estar en Edén. Y fueron expulsados por haber escuchado la enseñanza equivocada. Entonces, el engaño infernal
busca hacernos abandonar todo aquello que hemos abrazado por fe. Escuche bien esta palabra. Que por medio de la enseñanza de la palabra se nos ha instruido para vivir una vida acorde a las demandas de su naturaleza en nosotros. La palabra te demanda vivir con respecto a su naturaleza. No a lo que tú piensas ni lo que yo opino, sino con respecto a la naturaleza de Dios. No a lo que yo observo, no lo que a mí me parece agradable, no lo que a mí me parece correcto, sino que lo que la palabra de Dios dice que es correcto y es agradable a los ojos de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar supervisado, visado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no contempla algo que tú estás haciendo, sácalo inmediatamente de tu práctica. Abandónalo. ¿Por qué? Porque es algo que te puede llevar poco a poco al desliz. Y la apostasía nos desliza hacia lo que es incorrecto. Porque es una enseñanza engañosa. Te lleva a deslizarte, te lleva a perderte tu postura y posteriormente tu posición. Entonces, las Escrituras plantean de forma y panorama profético el resurgir de una gran apostasía en toda la tierra, pero específicamente en medio de la iglesia, porque la apostasía, donde es grave, no es en el mundo, porque el mundo está acostumbrado a apostatar, a volverse de su compromiso, de sus decisiones, de sus pactos, de sus enlaces, de sus contratos. Las personas vuelven atrás, hoy día te dicen que sí, mañana te dicen que no. Entonces, el mundo está acostumbrado. Pero nosotros estamos en medio de un resurgir de una gran apostasía en la tierra, pero específicamente en medio de la iglesia, la cual será señal inequívoca y antesala del retorno de Cristo, o sea, de la gran parousia, que es el advenimiento, la venida del Señor. No, porque el Señor viene, amén. Eso está claro, el Señor viene por nosotros, Él viene. Pero tampoco viene como se nos ha enseñado, ya vamos a tener tiempo de enseñar aquello, ¿no? Pero de que el Señor viene, viene. Y viene con sus santas millonadas de ángeles y el cielo se cubrirá de esplendor porque Él viene por nosotros. Eso es algo inequívoco, eso es así. Entonces, ¿cuál es la señal inequívoca? ¿Cuál es la señal inequívoca? O sea que está apartada de todo error. La señal es que la iglesia va a sufrir una mutación extraña y van a comenzar a darse eventos extraños en las iglesias y se van a comenzar a hacer cosas extrañas dentro de la iglesia, como lo que decía nuestro hermano Rodrigo el día de hoy, ¿no? Haciendo cosas que no son necesarias en medio del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Le voy a poner este ejemplo. Él puso ejemplo de que una persona, ¿cierto?, se puso un arnés y salió volando hacia arriba para ilustrar cómo el Señor va a venir, o no sé, o de pronto ya las prácticas del infierno que se practican afuera se meten a la iglesia para poder ilustrar algo. Yo, hermano, no necesito aquí ponerme aquí un par de guantes, ¿cierto?, y ponerme short de boxeador y pongo ahí un contrincante y yo le quiero enseñar a usted que de esta manera se pelea con el enemigo. Yo no necesito hacer eso. Aunque estamos en una lucha y estamos en una pelea, peleamos la buena batalla de la fe, pero yo no necesito armarme de ese tipo de ropa. Creo que la palabra es suficientemente clara como para poder ilustrarte contra qué tú estás peleando y peleando la buena batalla, ¿no? Entonces, espíritus engañadores van a seducir los oídos de los ministros. ¿Para qué? Para incorporar cosas que Dios nunca ha contemplado incorporar en medio de la iglesia. Yo no tengo por qué incorporar cosas que no son gráficamente, que no son divinamente avaladas por la palabra de Dios. Ahora, ¿pueden parecer bonitas? Claro que sí. Sí, hay muchas cosas que son bonitas, pero lo bonito no necesariamente es correcto. Muchas cosas que son bonitas, pero no todo lo avala el Señor con respecto a eso. Entonces, ¿qué significa apostatar? ¿Qué significa apostatar entonces? Apostatar consiste en un abandono de la fe. Eso es lo primero. Entonces, si consiste
si apostatar consiste en el abandono de la fe, ¿qué es lo que debemos guardar entonces? La fe. Nosotros hemos estado hablando este último tiempo acerca de eso. Entonces, en un abandono de la fe, es resistencia y rebelión a todo orden de autoridad establecido por Dios. Eso es apostasía. Bueno, voy a hablar otras cosas más. Le voy a añadir más cosas para que usted las contenga en sus apuntes. Apostatar consiste en un abandono de la fe, es resistencia y rebelión a todo orden de autoridad establecido por Dios. Ahora, amado, cuando Dios establece una autoridad, esa autoridad tiene la responsabilidad de desarrollar su labor de autoridad conforme al que le ubicó en ese lugar como autoridad. Si esa persona se sale de los parámetros, si se sale de los protocolos sobre el cual debe gobernar, esa persona va a ser desechada. Primero, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? La va a corregir una y otra vez. No quiero decir que van a haber oportunidades interminables. No, esto no es así. O sea, de pronto, como algunos hablan por ahí, dicen que la gracia es suficiente para perdonar todos mis pecados. Cuidado con esas palabras. Cuidado con esas palabras que usted escucha por ahí de algunos que enseñan tales enseñanzas, ¿no? Que la gracia es suficiente para perdonarlo todo. Sí, antes de tú haber llegado a Cristo, la gracia del Señor puede cubrir todo lo que tú hiciste. Después que recibiste a Cristo, ahí tú tienes que tener otra postura con respecto a la gracia. Es totalmente diferente. Entonces, apostatar consiste en un abandono de la fe, es resistencia y rebelión a todo orden de autoridad establecido por Dios. El término griego aquí es afistemi. ¿Está cómo suena? Afistemi. ¿Qué significa apartarse de? La forma sustantiva tiene el sentido de deserción, abandono y por último, rebelión. Mire cómo comienza. Deserción, abandono y por último, rebelión. O sea, la máxima expresión de tu desprecio. Porque la rebelión, en último análisis, es despreciar lo que se ha puesto como autoridad, como modelo o como diseño. Eso fue lo que hizo Satanás. Despreció su posición. Él quería una mejor. O sea, a él no le bastó ser el ángel más bello del cielo. No le bastó eso. No, yo no quiero esto, yo quiero estar allá. Deserción. Desertó del lugar donde se le puso, abandonó su lugar de privilegio y por último se rebeló. O sea, esos son los 3 pasos. Entonces, en el griego clásico se usaba para referirse, el término apostasía, en el griego clásico se usaba para referirse a la defección o rebelión política. Los griegos sabían muy bien esta palabra, apostasía, ellos la conocían muy bien. Y ellos la usaban para referirse a la defección o rebelión política. Como sucedió en Hechos capítulo 5, 37, hay un evento donde Gamaliel está haciendo toda una exposición y le dice, no se preocupen de los cristianos, porque si esto es de Dios, nadie lo va a parar. Y ahí en ese tiempo él pone el ejemplo de uno que se llamaba Judas el Galileo, que se había levantado con una multitud y al final dice que fue disperso. Pero dice que se levantó, y ahí usa la palabra apostasía. Abandonó su lugar, se rebeló, y a eso, ese es el énfasis que le quiere dar el apóstol. No obstante, en las escrituras griegas cristianas se usa la palabra apostasía, sobre todo con relación de la defección cristiana. Es decir, a la renuncia o abandono de la verdadera causa, la adoración y servicio a Dios. Eso significa apostatar. Cuando tú abandonas la causa más sublime, que es Dios, eso es apostasía. Cuando tú abandonas tu estado de privilegio, porque donde Dios te ubica es una posición de privilegio, abandonar aquello implica esto, que tú caes en un estado de apostasía. Entonces, en la cultura judía,
a la edad de 30 años, era cuando los judíos podían iniciar su ministerio. Jesús cumplió esa asignación. ¿Cómo la cumplió? A los 30 años comenzó, anunció el reino de Dios, luego hubo un tiempo de aceptación y por último un tiempo de rebelión. O sea, mire cómo aparece Cristo. Cristo glorioso, manifiesta el reino, todos le siguen y al final de sus días, ¿qué pasó? Todos le abandonaron. O sea, todos manifestaron una conducta apóstata. ¿Se da cuenta? Así que los que somos ministros, hermanos, ya tenemos el modelo y el ejemplo de lo que nos puede suceder. Entonces, si lo hicieron con el árbol verde, hermano, con el original, ¿qué no pueden hacer con uno? ¿Sí? Por eso Dios a uno le enseña muy bien esto. Entonces, esto a uno le enseña que uno pueda ser afectado de estas conductas de las personas. O sea, ¿tú crees que Cristo, cuando Él beneficiaba a tanta gente, bendecía a tanta gente, y después Él, siendo Dios, pero encarnado en un hombre, y Él miraba todos aquellos que decían amarle, quererle, ¿tú crees que Él no contempló cuando ellos se iban ahí? Pero Él aún así, de igual forma, les amó. Porque esa es la grandeza de nuestro Señor. Él nos muestra que... Entonces, ¿qué nos muestra Él? Que nosotros, los ministros, los que estamos como pastores y padres de una casa espiritual, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros pastoreamos, contemplando, como contempló Jesús, que en algún momento te van a abandonar, te van a dejar, van a volver atrás. Pero tú no por eso vas a dejar de pastorear, no por eso vas a dejar de amar, no por eso vas a dejar de invertir en ellos. Entonces, anunció el reino de Dios, luego hubo tiempo de aceptación y por último tiempo de rebelión. Es un proceso que ocurre en evolución progresiva, es decir, que se ha de esperar en estos tiempos. Entonces, ¿qué se ha de esperar en estos tiempos? ¿Cuál es mi anhelo? Que nadie deserte, que nadie abandone, que nadie se rebele. Porque para eso uno enseña. ¿Para qué? Uno enseña con claridad. ¿Para qué? Para que la persona tenga temor en su corazón. Para que la persona albergue temor de Dios. Que sea riguroso con su lengua, con su pensamiento. Y no ande hablando lo que quiere y pensando lo que desea. Sino que su conducta esté apegada a los firmes protocolos divinos. De santidad, de gracia. ¿Para qué? Para que no abandone. Como Cristo nos abandonó, Cristo nos dio un tremendo ejemplo en esto. Entonces, si apostatar implica abandonar la fe, debemos vivir firmes y sin deslizarnos de lo que hemos creído y estar enfocados en lo que oímos. El gran problema de muchos es que ya no están escuchando, ya no están oyendo. Y lo que oyen, lo oyen en forma equivocada, en forma errada. Entonces, cuando tú tienes una persona que te dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia en la casa. Pero la Biblia no te exhorta ni te enseña que tú tienes que leerla, tú tienes que oírla. Y ese simple hecho de decirte que tienes que oírla es que tú tienes que estar sentado siendo instruido. Si no, no hubieran universidades. Imagínese usted que un alumno quiere ser doctor y diga, no, yo quiero ser doctor, pero voy a comprarme todos los libros y estudiar en casa. ¿A dónde lo van a mandar? Lo van a mandar a buena parte. Entonces, ¿por qué razón? Porque esto no funciona así. Esto no funciona como tú quieres. Funciona como Dios quiere. Por eso la Biblia contempla que tú tienes que escuchar. Y para escuchar tú tienes que disponerte a estar sentado en un lugar 1 hora, 2 horas y 3 horas. Cualquier persona que quiera invertir tiempo para poder ser un profesional va a tener que invertir a lo menos en 6 años, 7 años va a tener que invertir 8.000 horas. ¿Y para qué hablar de los que se tienen que graduar aquí en la iglesia? Haz un análisis, ¿cuántas horas tú te sientas a aprender? Un ejercicio sencillo, ¿eh? ¿Cuántas horas tú estás aprendiendo de la palabra de Dios? Eso te va a determinar inmediatamente si tú en la vida te vas a graduar o no. Eso detalle al margen de lo que estamos exhortando. Entonces, como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, entonces tenemos que tener el oído adiestrado a saber lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando. Si una de las causales de la apostasía es escuchar lo que no debemos, es bueno entonces analizar
que hemos escuchado y que nos ha llevado a equivocarnos en sucesivas oportunidades. Porque mira, yo puedo entender que tú te equivoques una vez en algo. Cuando te equivocas 2 veces lo mismo, yo ya no te voy a mirar con la misma facilidad. O sea, yo la primera vez te voy a comprender, la segunda te voy a mirar, y la tercera definitivamente no te voy a abrazar. Entonces te voy a decir cómo una persona con un dedo de frente puede equivocarse 3 veces lo mismo. Cuando la naturaleza nos enseña que un animal, cuando pasa por un lugar y algo lo daña, ese animal nunca más vuelve a pasar por ahí. Le queda en su memoria. Le queda registrado. ¿Por qué al ser humano no le queda registrado lo que le daña? ¿Por qué al ser humano no le queda registrado lo que escuchó y lo llevó a un engaño sistemático? Lo que estamos escuchando, vamos a tener que poner oído a cómo estamos escuchando y qué estamos escuchando. Entonces, Eva, por ejemplo, escuchó y entró en diálogo con la persona equivocada y afectó toda su casa, desde su marido hasta sus hijos. Entonces, todos los que estamos aquí estamos expuestos. La palabra de Dios, lo único que te garantiza es una información correcta, pero tú tienes que tomar la decisión. La instrucción, ¿qué es lo que hace? Te enseña el camino, te muestra lo que debes hacer, pero al final no va a mover tu mano en lo que tienes que firmar y lo que no tienes que firmar. ¿Cierto? No, Dios no va a poner un dedo suyo en sus oídos para que tú no... No, eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes que saber lo que escuchas y lo que no escuchas, lo que procesas y lo que no procesas. Por eso la Biblia habla de que muchos apostatarán de la fe escuchando. Entonces, lo que tú escuchas, eso es determinante para que tu fe sea afianzada. Tú necesitas afianzar tu fe y escuchar lo que se debe escuchar. Entonces, los apóstoles de Jesús, luego de haber visto los milagros, le solicitaron al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor hacía milagros y los apóstoles le dicen: Señor, aumentanos la fe? Aumentanos la fe. ¿Por qué el Señor dice aumentanos la fe? Porque la fe es lo único que nos va a permitir, en el tiempo postrero estar firmes. La fe. Pero la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. O sea, si tú no estás expuesto a la palabra, no vas a generar fe. Porque la fe viene por el oír. Entonces, cada vez que tú escuches más y más palabras, esa fe se va a incrementar en ti de tal manera se va a incrementar en ti, que será imposible que una falsa enseñanza te deslice, porque tú tienes dentro de ti, ¿cierto? Dentro de tu ser interior, estás inundado de la palabra. Y al estar inundado de la palabra, ¿qué es lo que va a haber? Por causa de la palabra, fe suficiente para creer todo lo que la palabra te está instruyendo. Entonces, los apóstoles pidieron esto. Los apóstoles pidieron fe. ¿No? Los apóstoles pidieron incremento de fe. Entonces, siempre que enfrentemos nuevos desafíos, necesitaremos un mayor incremento en cuanto a nuestra fe. ¿Eso es así? Cada desafío es mayor. Por lo tanto, cada desafío que viene en tu vida tiene que venir cargado, incrementado de palabra. O sea, una persona, y hay cosas que son tan sencillas de entender, pero tan difíciles de aplicar a la vida. Las personas cuando un universitario quiere tener más logros en la vida, ¿qué es lo que hace después que ha tenido su profesión? ¿Qué hace un universitario? Cuando quiere alcanzar nuevas metas, ¿qué es lo que hace Y después cuando quiere llegar más allá, ¿qué es lo que hace Y después, ¿qué es lo que hace? Un MBA, un doctorado, un MBA, un magíster, todo aquello. ¿Por qué? Entonces, nosotros en Dios igual. Cada vez que Dios nos vaya llevando de desafío en desafío, tú vas a necesitar niveles más profundos de la palabra, y la profundidad de la palabra te va a dar la inmensidad de la fe. Por eso necesitamos incrementar más tiempo en la palabra. Entonces, siempre que enfrentemos nuevos desafíos, necesitaremos un mayor incremento en la fe.
La fe debe aumentarse. Ella se aumenta por causa de oír la palabra de Dios, y a medida que Cristo crece y es formado en nosotros, esta fe es establecida. Entonces, cuando nuestra fe experimenta crecimiento, es porque la demanda operacional va a ser mayor y se nos demandará más fe para creer por soluciones no tan solo temporales, sino que también eternas. Tú necesitas fe para soluciones de ahora, temporales, donde vamos a estar en la tierra y vamos a necesitar la fe para incrementar aquella fe por medio de esas decisiones, o aquellas decisiones por medio de esa fe. Entonces, una pregunta que Jesús hizo fue en Lucas 18:8. Jesucristo, hablando acerca, en este capítulo 18, hablando acerca de la fe, Él dice: cuando el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Él vuelva, hallará fe. Entonces, cuando la Biblia dice hallará fe, está diciendo: hallaré hombres que habrán estado expuestos a la palabra, de tal manera que su fe esté tan empoderada en ellos, porque estuvieron expuestos a la palabra. O sea, yo lo que veo ahí cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, hallará hombres que estuvieron llenos de la palabra, llenos de la incrementación de las Escrituras en su interior, que estaban inundados de ella. Porque yo no tan solamente veo el tema de la fe ahí, yo veo el tema de la Escritura. Porque como decía Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice que la fe viene por el oír por la palabra. Entonces, si la fe está incrementada en ti, es porque hay una incrementación de la palabra en ti. O sea, lo uno es el resultado de lo otro. Entonces, esto no es como cuando tú le dices al Señor: Señor, danos más fe. Claro, ellos querían más fe. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Les instruía. Porque la instrucción hace que tu fe aumente. Entonces, tú no puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, auméntame la fe. Y te ves las 10 telenovelas del día. O sea, es obvio que tú no vas a tener fe. Si tú estás invirtiendo y estás evacuando todo tu tiempo, tu caudal de tiempo, y lo estás desperdiciando en cosas que no te estoy diciendo con esto que no debas ver televisión, no. Pero tú tienes que dosificar tu tiempo. Ve un rato de televisión, pero si tú vas a ver 3 horas de televisión, está bien, 3 horas de televisión. Entonces, por lo mínimo, a la palabra le deberías invertir 6 horas. ¿O no? Claro, porque la palabra es más importante, claro que sí. Entonces, amado, tú no puedes tener más de lo que tú inviertes. La productividad de tu fe tiene que ver en la medida que tú inviertes tu tiempo en la palabra. Tú no puedes tener frutos de fe en tu vida si la incrementación y la dedicación hacia la palabra no está siendo rigurosamente tratada. Entonces, cuando vengan los días malos y cuando tú escuches una enseñanza equivocada y tú no sepas de qué tomarte, yo ahí te quiero ver. Porque hoy más que nunca me puedo dar cuenta que el problema de una persona, de que una persona de pronto deserte de un lugar, no es un problema de carácter de la persona, es que la persona no ha estado expuesta a la palabra. Y si no está expuesta a la palabra, es una persona que no está desarrollada, no está preparada para nada. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Es seducida por cualquier enseñanza, por cualquier cosa que le hablan al oído. Entonces, si la fe estará en peligro en los últimos días, ¿qué es lo que está en peligro en los últimos días también? Porque si la fe viene, ¿por qué? Por causa de la palabra. ¿Qué es lo que va a estar en peligro en los últimos días? La palabra. No dice la palabra, no dice también una escritura, y ahora se me viene a la mente este texto cuando dice que en los postreros tiempos habrá comezón de oír. ¿Y de oír qué? La palabra, claro que sí. ¿Ya? Porque, ¿sabe cuál es el gran problema? Que de pronto muchas personas van a poner el oído en lugares equivocados, y después de haber perdido años poniendo el oído en el lugar equivocado, van a decir: en verdad esto no me provocó nada. O sea, al final de cuentas puse todo mi tiempo en esto y al final no tengo nada. Como dijo Steve Jobs en su última carta, que leyó la carta de Steve Jobs. ¿Qué desilusión más grande?
Un hombre que lo tenía todo para haber sido feliz, para haber hecho feliz a muchos, para haber desarrollado, para haber impartido a muchos con toda la capacidad. Lo único que hizo con una carta al final de su día es haber dicho: desperdicié mi tiempo en lo que no debí. Pero ya no había tiempo para él. Entonces hay algo en lo cual yo me gozo, de haber estado expuesto desde mis 17 años a la palabra de Dios. Entonces lo que yo soy hoy, lo que quiera que sea en Dios hoy, lo soy porque estuve expuesto a la palabra. Y ya han pasado casi 38 años de aquello. Entonces, la palabra te da tus dividendos, te da tus frutos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú te rendiste a ella. Entonces, si la fe estará en peligro en los últimos días y la fe viene por el oír, lo que está en cuestionamiento es la inversión de tiempo con respecto a la palabra y a lo que estamos exponiendo nuestros oídos. O sea, a lo que estamos escuchando. ¿Qué tú estás escuchando? La fe que se enfoca en Cristo nos hace dependientes del Padre, nos afirma en la identidad de hijo de Dios, y esto solamente puede venir por la palabra. Mi identidad y todo lo que yo soy lo tengo en la palabra, porque yo creo todo lo que la palabra dice que yo soy. Yo no tengo un problema con creer aquello. Es más, hasta a veces tú podrías parecer arrogante ante otras personas, porque las personas de pronto pueden estar viendo que tú estás un poco haciendo uso un poco de extravagancia en lo que tú dices ser. Porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando Dios habla de ti, pareciera que Dios es extravagante, ¿no? Porque no es que cuando Dios te dice: más vosotros sois real sacerdocio, de pronto te está diciendo, te pone una corona y tu vestidura real. Claro, tú comenzás a ponerte medio chato y tú dices: yo soy rey, soy príncipe, tengo anillo, tengo calzado, tengo vestidura. Y de pronto alguna persona te mirará: oye, no estarás pasándote revoluciones con tus palabras. No, pero si Dios dice que yo soy eso, ¿qué debo pensar yo? Lo que Dios dice que yo soy. Claro está. Entonces, claro, este sistema de pronto te puede enseñar cosas que son bonitas al oído, pero no contempla la grandeza con la cual Dios nos ha vestido. Si la palabra de Dios dice que te ha vestido con toda riqueza, ¿tú vas a andar como un miserable en la vida? Claro que no. Si Dios te ha dado todo para que tú seas una persona riquísima por dentro y por fuera, tú vas a decir: voy a ser rico por dentro, pero por fuera no, para no dañar a los que... Amado, el problema de la pobreza de una persona, interior o exterior, es porque ella no ha querido ceñirse a estos protocolos, pero no es tu problema. Como la fe entonces se enfoca en Cristo. Gálatas capítulo 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo lo que Él dice que yo debo vivir. Debo vivir en su riqueza, pero debo también vivir crucificado. O sea, todo lo que yo soy, rico, amplio, inmensurablemente acaudalado, pero crucificado. Para no pasarme revoluciones con toda la riqueza que Dios me dé. Porque usted sabe que el que no está crucificado de pronto puede hacer mal uso de la riqueza que Dios le ha dado. Claro que sí. Por eso el apóstol dice: lo vivo, crucificado. O sea, no es que Cristo tan solamente murió por ti, no, tú también estás clavado con Él ahí. Entonces lo que nosotros no tenemos que hacer es abandonar por enseñanzas apóstatas la condición en la cual Dios nos ha dejado. Entonces, Romanos 6:6 también dice: con Cristo estoy... Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado nuevamente, juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando estas palabras están contempladas aquí, la apostasía es imposible que fructifique a tus oídos. Si tú tienes tus oídos adiestrados a la palabra de Dios ha incrementado la fe en ti, y la fe en ti ha incrementado tu confianza en lo que Él dice, cualquier cosa que el enemigo diga, tú lo vas a poder filtrar porque tienes los oídos adiestrados a esa palabra. Por eso una persona que no es enseñada en la palabra, que no es instruida, que no es adoctrinada, cualquier viento de doctrina le puede desviar. El tipo de fe en nosotros es determinante. Escuche bien esto.
¿Cómo tú confías? ¿Cómo tú confías en lo que Dios te ha dado? Nos ha dado. El tipo de fe en nosotros es determinante para encarar los tiempos peligrosos que vivimos, de gran apostasía, donde muchos apostatarán a la fe, como dice el apóstol, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, un buen análisis que podríamos hacer, amados, miren, un buen análisis del agua, algo sencillo, es que cuando la bebemos afecta a todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando tú tomas el agua, lo tomas por la boca, pero al final afecta a todo el cuerpo, ¿sí o no? Eso es así. Lo inunda todo. Entonces, si estamos bebiendo de la palabra de Dios día tras día, seremos inundados de fe por medio de ella. Por eso la palabra de Dios está ilustrada o metaforizada por la palabra. El agua es la palabra es el agua. Entonces, y esta, ¿cierto? Al estar inundado de ella, esta nos equipará para enfrentar con gran eficacia tiempos difíciles, peligrosos y de gran adversidad. ¿Cuál adversidad? De escuchar cosas que son seductoras, pero que no nos pueden sacar de nuestra postura y no perder nuestra posesión. Entonces, miren lo que dice Mateo capítulo 24, 4. Miren lo que dice Cristo y comienza toda esta lectura hablando, el título de esa enseñanza es el fin de los tiempos. Miren cómo comienza el Señor hablando. Él dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En este tiempo, amado, el engaño es el instrumento que Satanás usará en medio para infiltrarlo a la iglesia. Para infiltrar la iglesia. Ahora, lamentablemente, infiltrados en la iglesia van a ver. Es una palabra dura, es una palabra fuerte decir esto. En la iglesia van a haber infiltrados. Así como las grandes naciones, ¿cierto?, infiltran espías para poder ver cómo vulnerar. Entonces, usted sabe que las naciones, para poder estar actualizado de todo el andamiaje bélico que cada nación tiene, ¿qué es lo que hacen ellos? Envían un espía, pero lo envían jovencito. O sea, se forma en el país, crece en el país, asume la cultura, pero su compromiso está con el que lo envió. O sea, se han hecho hasta películas acerca de eso. Dentro de la iglesia es igual, hermano. Hay gente que va a venir y va a venir infiltrada. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, está hablando de los tiempos finales. La apostasía. ¿Cómo a ti te pueden engañar? ¿Cómo a ti te pueden seducir? Entonces, lo primero que destaca Jesucristo aquí es el engaño. Y este se materializa cuando escuchas las palabras equivocadas. Entonces, si la persona que pone oído a una enseñanza y esta está contaminada y agregamos que la persona no tiene una información actualizada por ser perezosa para leer, indisciplinada, insurrecta en su carácter, y agrégale todas las deficiencias que no han sido corregidas, tendrás un apóstata que irá donde el engaño le lleve por despreciar la instrucción y su intrínseca corrección. ¿El engaño dónde va entonces? ¿Dónde el engaño prolifera? En el corazón, que no quiere ser corregido. En ese corazón la palabra apóstata tiene muchos frutos. ¿Por qué? Porque la persona no quiere cambiar. Entonces cualquier palabra que a él le desmarque de sus responsabilidades, esa persona se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque le está facilitando la vida. Pero la palabra de Dios le complica la vida al viejo hombre, pero le facilita la vida al nuevo hombre creado según Dios. Amén. Bueno, eso ya nosotros lo hemos visto. La palabra de Dios a ti te facilita cómo tú conducirte en la vida. Ay, pero la palabra de Dios le hace la vida pebre al viejo hombre. No lo deje escapar. Entonces, como no lo deja escapar, no le deja otra cosa que cambiar. Entonces, el que no quiere cambiar, ¿qué es lo que hace? Abandona el lugar donde ha sido puesto. O sea, la persona deserta. Abandono. ¿Qué significaba entonces apostasía? ¿Se acuerdan qué significaba? Defección, abandono y rebelión, por último. Esas tres temáticas. Esas son las tres temáticas que una persona que no quiere cambiar, que abandona su estado donde Dios la puso y la ubicó. Entonces,
Sin fe, la Biblia dice, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, no podemos. Entonces, si Dios te dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué te está diciendo intrínsecamente sin fe? Te está diciendo también, si una persona no está inundada de la palabra de Dios, no agrada a Dios. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando directamente de la palabra, porque la fe es provocada por la palabra. Entonces, una persona que ama la palabra tendrá fe, incrementará su fe, crecerá en fe, será un estandarte de fe. Por eso, hermano, las personas que están muy dadas a la enseñanza, que son rigurosas para estar ahí y para ser enseñadas y lo disfrutan, esas personas, hermano, siempre tendrán una palabra de aliento para otros. Siempre tendrán una palabra, no te preocupes, mira, la palabra de Dios dice esto y esto otro. Y de pronto cuando se acerca una persona, esas típicas personas de día lunes, ¿cómo estás? Aquí estoy. ¿No? Esas personas que de pronto tú comienzas un día muy bueno y después te escuchas con alguien y tú dices, ¿y cómo estás? Aquí estoy, mal. O sea, esas personas a las cuales tú tienes que sacar adelante, pero ¿por qué están mal? Cuando tienes todo para estar bien. El tema es que la persona que está inundada de la palabra siempre tendrá una solución para todos sus días. Porque eso es lo que provoca la palabra. La palabra provoca de que tú tengas fe en lo que estás viviendo, que lo que Dios está haciendo está bien. Pero ¿qué es lo que hace una enseñanza errónea, apóstata? Que abandones todo aquello en lo cual Dios te ha establecido para que vivas por fe. Entonces, como la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué es lo que nos va a permitir continuar, persistir y resistir en tiempos de gran adversidad? La fe en el Hijo de Dios. Pero la fe no puede, la fe no puede ser ejercida si no ha sido oída la palabra de Dios. Imposible. O sea, a ti una persona no te puede decir que tiene fe si primero no ha escuchado. Porque la fe de Abraham, ¿por qué brotó la fe de Abraham? ¿Por qué se expresó en él la fe de Abraham? Porque él escuchó la voz de Dios. Ese es el tema. Cuando ella no tenía fe para nada, cuando ella no tenía fe para ser padre, Dios le dijo, yo haré de ti una gran nación. Eso hizo gatillar dentro de él una semilla inmensa de fe, que fue gatillada por la palabra de Dios. Entonces, la fe en el Hijo es lo que nos conecta con el Padre. La fe en el Hijo es la que nos conecta con el Padre. La fe se pierde porque nos desconectamos o nos perdemos. La fe, hermano, no se va porque tú tienes un mal día. No, la fe se pierde porque se desconecta de algo. Tú te pierdes porque te desconectas de algo. Y ahí tenemos el hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo se perdió? Porque se desconectó de su padre. ¿Por qué la oveja perdida se perdió? Porque se fue al redil. El redil estaba en el mismo lugar y el padre estaba en el mismo lugar. ¿Quiénes fueron los que se movieron? La oveja y el hijo. Ese es el tema, hermano. Cuando tú te mueves del lugar donde Dios te ha establecido, cuando tú te desconectas, obvio que te desconectas. ¿Por qué Eva perdió todas las garantías justamente con Adán de Edén? ¿Por qué perdieron la garantía? Se desconectaron. ¿De qué? De la palabra. Cuando tú te desconectas de lo que se te ha sido instruido, inevitablemente vendrá el desastre, hermano. Mira, tú no tienes que decirle a una persona que abandona la fe que le va a venir el desastre. La Biblia te habla con interminables ejemplos que el día que tú te desconectes de él, la destrucción se avecina. Eso es así. No, yo no necesito ni como ministro decírselo. Lo único que le puedo decir, Dios tenga misericordia de ti. ¿Qué más puedo decir? Nadie se pierde si primero no se desconecta de alguien o de algo. Nadie pierde la fe si primero no se desconecta de la palabra de gracia. Una persona que pierde la fe, ¿por qué la pierde? Porque se desconectó de lo que generaba la fe. Por eso una persona que no está a los pies de la palabra no puede administrar fe.
A veces nosotros los pastores somos mal interpretados. Pucha, el pastor quiere que pasemos en la iglesia. Y la única manera de que tú generes fe dentro de ti, es que la palabra de Dios la incremente a través de lo que tú escuches, de lo que tú eres impartido. Yo te lo puedo decir, de los 17 años expuesto a esta palabra, los fundamentos. Ojo, no quiero hacer de mi vida una doctrina, estoy diciendo el efecto que ha provocado el estar expuestos a la palabra. Estar expuesto a la palabra me ha permitido cada vez estar más enraizado en el lugar donde decidí estar. Ahora, podría decir que soy como una palmera. En medio de grandes temporales, yo me he movido así como punto a quebrarme, pasa la tormenta y ¡bum! Estoy de pie como si nunca me hubiera movido. Porque así, la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Y yo lo creo, y tú tienes que creerlo. Ahora, a la palmera cuando la hicieron y la pusieron en lugares críticos, tú sabes que donde más palmeras hay en el Caribe y donde más huracanes hay, ¿dónde es? Y tú ves las palmeras ahí que están como a punto, ves la noticia de las palmeras así, y después pasa el huracán y después la palmera queda en el mismo lugar donde estaba. Porque el justo es así somos nosotros. ¿Cómo podemos darnos cuenta de algunas señales que son indicios de que estamos siendo presa de señales de desconexión? Y aquí ya estoy llegando al final. ¿Cómo podemos darnos cuenta de algunas señales que son indicios de que estamos siendo presa de señales de desconexión que nos pueden llevar a apostatar de la fe, lo cual se manifiesta progresivamente? Lo primero, cuando una persona pierde todo interés en la comunión con el cuerpo y la familia de la fe. Es una señal. Es una señal inequívoca. Tú sabes, hermano, que en Europa hay iglesias virtuales. Te ministran por computador. O sea, el pastor no se mueve de su casa. Todo le mandan sus ofrendas, sus diezmos se los mandan por la web y todo eso. Está amable. Eso sí que es perverso. ¿Por qué? Porque perdiste la comunión, perdiste el enlace, perdiste el afecto, el apego. Claro, tú me puedes ver por televisión, claro que sí. Pero no tienes el afecto, el tacto, que es de lo que nosotros dependemos. La cosa se puso fría con esto. Tú puedes usar las redes y todas las conexiones que hay, pero úsalas no por comodidad, sino que cuando por tu trabajo, por cualquier cosa que escape a tu administración, tú tengas que ver por televisión, que tú digas durante la semana y todo aquello. Pero cuando tú tienes la oportunidad y te quedas ahí en el living de tu casa, ahí con un juguito, así, todo así, con las chalitas y todo ahí, escuchando así. Eso es peligroso. Cuando se pierde todo interés por la comunión con el cuerpo y la familia de la fe, al perder el interés por congregarnos, suscitamos la escasez y la hambruna espiritual para el futuro. Y cuando la adversidad se desate, no habrá quien suministre la ayuda de la riqueza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque no está presente en el cuerpo. Lo segundo, la apatía por la palabra de Dios, la cual deja de ser nuestro sustento y enfoque sustancial. Cuando dejamos de amarla, cuando el activismo y las buenas obras producen esa pérdida de amor por la palabra. Y esto, amado, se ve en gente que solo quiere hacer cosas, pero no se sienta ser instruido ni modelado por la palabra, ¿no? A uno le dicen, pastor, mire, cuando usted necesita ayuda, me llama. Yo no lo voy a llamar nunca, hermano. Dije que yo iba a llamar a una persona para que me venga a ayudar aquí, no. Yo voy a usar y voy a hacerlo entrar en labores a la persona que esté instruida aquí. Aunque usted me dirá, pero pastor, para barrer hay que ser instruido, sí, porque aún el barrer la casa de Dios se tiene que hacer con honra. Entonces, si una persona me dice, pastor, usted me llama, pero no aparece nunca, no lo voy a llamar jamás. Siéntate primero a aprender. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Aprender, ser instruido, ser exhortado. Eso es lo primero, para que tú aprendas el valor de lo que es la palabra, de cómo te instruye, de cómo tiene que ser tu comportamiento. Tercero, cuando ya no oramos y dejamos de depender de Dios y comenzamos a vivir conforme a nuestra propia capacidad y dependencia, cuando Dios nos ha dado
Nos ha dejado muy holgados con la riqueza y con la opulencia, ¿cierto? Y ya dependemos de aquello. Dejamos de orar, es decirle con nuestra actitud al Señor, ya no te necesito. Estoy prosperado, tengo de todo. Entonces, todo lo que se pierde primero se desconecta. O sea, tú no te pierdes si primero no te desconectas. Por eso, amado, cuando un hijo se va de casa, primero se desconecta de su padre, después le anuncia que se va. Usted de pronto algún padre podrá decir, pero ¿cómo me das esta sorpresa? No, si la sorpresa ella la tenía preparada hacía mucho tiempo. Y hace mucho tiempo ella decidió irse. Se había desconectado de él hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú te enteraste después del tiempo, te enteraste de que él se iba, pero el tema es así. Entonces, todo lo que se pierde primero se desconecta. O sea, una persona, amado, una persona que se desconecta de la palabra de Dios, del que le instruye, el que se desconecta del Padre, ese ya está perdido. Aunque tú lo veas sentado en una iglesia, ya está perdido. Tú lo puedes ver rigurosamente sentado todos los días, pero si se desconectó del Padre, es cosa de tiempo que tú te des cuenta que esa persona va a caer en el caos. Entonces, todo lo que se pierde primero se desconecta. Una expresión de perderse es descarriarse, cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Usted sabe que algunas personas cuando no quieren ver a alguien se cambian y no le dan la dirección a nadie. ¿Se da cuenta de eso? Y hay algunos que cuando se cambian hasta de teléfono, para que usted no lo encuentre. Y eso es así. Entonces, ahora podría alguien preguntarse, porque después de todo lo que hemos hablado acerca de la apostasía, podríamos preguntar, ¿y qué de aquellos que andan de un lugar a otro sin un lugar establecido, donde echar raíces y establecer relaciones? ¿Qué pasa con aquellas personas? Bueno, yo tendría dos respuestas. La primera, algunos se desconectan de ciertas casas de fe, porque podrían considerar que están en un lugar donde la doctrina es cuestionable, donde el testimonio de las autoridades está en duda, donde no están los frutos de justicia, donde no hay palabra de Dios para las soluciones sencillas, hay desorden de todo tipo y etc. Podríamos seguir con una lista interminable de cuestionamientos para aquellos que estos síntomas son una legitimidad para buscar un lugar para establecerse. Ahora, es legítimo para ti tomar una decisión y establecerte en un lugar donde sea sano, saludable y crecer. Eso es legítimo, está bien. Cuando todas estas tónicas se den. Pero antes de analizar tú todo esto, primero tú tienes que considerarte a ti mismo. Antes de considerar todo esto. Porque antes de medir hacia allá, tú primero tienes que medir hacia acá. Eso es lo primero. Entonces, la segunda respuesta que te puedo dar es esta. Pero algunos se desconectan por causa de que la palabra les cala y confronta profundamente sus corazones. Les desnuda sus imperfecciones, las cuales no quieren ni tienen el ánimo de corregir y poseen un testimonio cuestionable en el tiempo, dentro y fuera de sus hogares. Buscan la manera de zafarse sus responsabilidades espirituales, buscando errores en las autoridades puestas en la iglesia para desviar la atención de sus propias conductas apóstatas. No tienen relaciones estables porque son verdaderos parias religiosos. Y parias religiosos nosotros tenemos mucho de la iglesia. Yo sé que estoy hablando fuerte el día de hoy, pero este tema de la apostasía se tiene que hablar así. Yo no lo voy a adornar. Dios a nosotros nos ha enseñado, y a usted y a mí nos va a enseñar, y nos va a perfeccionar el gusto espiritual por la palabra. Porque cuando usted le estén suministrando una palabra que está contaminada, que está cuestionada, su paladar espiritual lo va a detectar inmediatamente. Va a decir, esto no está bien. Estas personas, aquí están estos dos tipos de personas. Están estos dos tipos de personas. Ahora, miren lo que expresa Judas, ¿no? Miren lo que dice Judas. El apóstol Judas dice, en su capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, ¿no? Por si acaso, para que te lo encuentre rápido. Mire la vehemencia con la cual habla el apóstol Judas. Dice,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escúchame bien. Aquel que puede contender con la fe, aquel que puede contender por la fe, es aquel que tiene un testimonio irreprochable. O sea, yo no voy a aceptar que venga una persona con un testimonio cuestionado en su vida y detrás de su vida y todo lo demás, que venga a contenderme de la fe. O sea, arregla tu casa primero, arregla tu vida, tu hogar, tu familia, y después me vienes a enseñar algo. ¿Tú crees que yo estoy siendo arrogante? No, estoy siendo claro. Porque los apóstatas son así. Te encaran cosas que ellos mismos no han podido corregir. Por eso lo expresé anteriormente. Pero mira cómo lo dice el apóstol Judas. Mira lo que dice el apóstol Judas. Dice: me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Lo que yo decía hace un momento atrás, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ya hablé acerca de aquello ahora. Y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Miren, esta es una conducta apóstata. O sea, son personas que están dentro de la iglesia, pero ¿qué es lo que hacen? Contienden, pelean, cuestionan y tienen conductas irremediables. Ellos no las van a cambiar. Y se van a quedar en algunos lugares. ¿Para qué? Para afectar, contaminar. Estos son apóstatas que vienen y pueden venir infiltrados. Entonces, lo único que pueden sacar a esas personas de las congregaciones es la palabra. Nada más que la palabra. O sea, ni yo como autoridad puedo decir a una persona, esa persona no me la dejan de entrar y se me pone un policía ahí. No, yo no puedo hacer eso. La iglesia puede venir cualquier persona. Ahora, la palabra lo va a confrontar. O la palabra lo lleva al arrepentimiento o lo saca afuera. Porque todo lo que no es del cuerpo de Cristo va a ser expulsado por el cuerpo. No tengo yo que expulsarlo. Se expulsa solo. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si el cuerpo está siendo nutrido de sanidad, si el cuerpo está siendo nutrido de una palabra con nutrientes espirituales que te están apegando a un protocolo de vida lleno de santidad, lleno de integridad, y tú vas a defender como cuerpo eso. Entonces, cuando tú detectes una persona con un comportamiento extraño que le está trayendo enfermedad al cuerpo, tú como parte del cuerpo, yo como parte del cuerpo voy a manifestar ese malestar. Tú me estás haciendo bien lo que tú nos estás dañando como cuerpo. Y esto es grave, hermano. Por eso la apostasía es grave dentro de la iglesia. Y continúa el apóstol diciendo: no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, este tipo de personas apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque no las conocen. Porque el apóstata no conoce, no tiene revelación. Lo único que hace es patalear en cosas que ignora. Porque el Espíritu Santo no manifiesta revelación en esa persona. Pero estos blasfeman contra cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, en su conducta. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí hay tres prototipos de personas, tres apóstatas: Balaam, Coré y el otro era Caín. Ahí usted tiene tres apóstatas. Ahí están esos tres apóstatas. Esas son las conductas apóstatas, los que hacen este tipo de hechos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para estos, amados, no hay justificación. Según la palabra de Dios, para esto no hay justificación. Porque el apóstata reniega de Dios, opera en calumnia, falsas acusaciones contra quienes representan la autoridad de Dios y se predispone contra todo orden espiritual establecido, porque dentro de ese individuo existe un alma indómita que no quiere rendir su vida a nada ni a nadie. Y para terminar, la apostasía es una especie de antesala de la herejía. Y ese tema lo vamos a ver la próxima semana. Así que el Señor nos guarde y guarde esta palabra en nosotros. Amado, que la palabra de Dios nos guarde irreprensibles. Tú seas riguroso con tu vida. Nadie puede ser más riguroso que tú con tu vida. Tú tienes que ser riguroso con tu vida. No es tu hermano, no es tu mamá, no es tu papá. Tú tienes que ser. Tú, el primer riguroso eres tú. Y después, todos los que te ayudan en la edificación de quien tú eres. Tú necesitas ser una persona con certidumbre, no con incertidumbre. Tú tienes que ser una persona que es clara, que es nítida a los ojos de cualquiera. Que todos los que te miren vean la nitidez que hay en ti. No incertidumbre. No que cuando te miren siempre haya cuestionamiento de quién eres tú. Nosotros, los que vivimos en Cristo, somos personas que andamos a luz del día, del pleno día. No andamos en tinieblas, somos personas que somos cartas leídas por todos, y eso, la apostasía no lo contempla. La apostasía contempla oscuridad, malas prácticas y todo en secreto. ¿Ok? Así que la gracia del Señor el día de hoy incremente el conocimiento de lo que estamos hablando, para que en todo seamos aprobados por Dios y para Dios.